Lo estamos viendo en pantalla, nuestro queridísimo Kevin Felgueras desde el Congreso, con una información que fue la conversación de todas las casas ayer. Doctora Cordero desaforada. Kevin Felgueras, queremos que nos cuentes todos los entretelones, pero sobre todo la pregunta del día de ayer que rondaba es, ¿se podría ir a la cárcel la doctora Cordero? Le respondo de inmediato a María Luisa Godoy, no va a ir a la cárcel la doctora Cordero por los dichos en contra de la senadora Fabiola Campillay el 22 de marzo en un programa radial de radio El Conquistador, donde puso en duda su ceguera producto de esta bomba lacrimógena que la impactó en medio del estallido social. Decimos que no va a ir a la cárcel, esto no es porque no vaya a tener una sanción, eso va a tener que resolverlo la justicia. Lo que sí es cierto es que la pena o la multa que arriesga a la doctora Cordero no hace necesario por el delito que se le está imputando, que es injurias con publicidad, que ella pase ni un día privada de libertad. No va a llegar a esa situación. Lo que sí ha pasado es que se ha generado revuelo político desde el 22 de marzo hasta estos últimos días, donde la Corte Suprema ratifica este desafuero de la diputada María Luisa Cordero. Lo importante, y quizás cosas que generan duda ustedes en sus casas, es que la diputada Cordero no puede asistir a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, no puede asistir tampoco a las comisiones, no tiene derecho a poder realizar su voto, y por lo tanto esas 20.500 personas que la escogieron como parlamentaria hoy quedan sin representación. Sin embargo, a pesar de esta decisión, que implica incluso que bajen algunos quórums acá en la Cámara, la diputada María Luisa Cordero va a seguir recibiendo su dieta parlamentaria, que como todos los parlamentarios es un poquito más superior a 5 millones de pesos. Es algo que está en la Constitución, no es porque sea ella en particular, y ahí hay que dejarlo súper claro. Esto ha pasado en el pasado, incluso hace muchísimo tiempo, y esto se repite. Es algo que ayer muchos alegaban y que obviamente tiene que haber voluntad política para que eso se modifique sobre este desafuero. Kevin, es interesante entender el contexto de lo que es un desafuero. Sabemos que los parlamentarios tienen algo que se llama el fuero, que tiene que ver con aquellas cosas que dicen, entiendo yo, en el marco de la discusión de los proyectos de ley en el Congreso. En este caso se pide el desafuero para poder acudir ante la justicia ordinaria y avanzar en esta querella que presenta Fabiola Campillay, en este caso por los dichos de ella. Sí, justamente, Eduardo, un abrazo para allá. Claro, los parlamentarios cuentan con este fuero precisamente para poder tener cierta libertad de realizar sus intervenciones al interior de la Cámara de Diputadas y Diputados. Está pensado históricamente para que no existan presiones de ningún tipo, ni presiones económicas, ni presiones políticas, sino que se pueda resguardar lo que se dice acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. El punto es que eso también les permite a ellos no ser judicialmente llevados precisamente a la justicia por cada cosa que se diga. El punto acá son dos. Una, la diputada María Luisa Cordero emite estas declaraciones no al interior de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, sino en un programa radial. Y dos, efectivamente, que para seguir el proceso judicial, que insistimos, recién está partiendo, en este caso tenía que producirse el desafuero. Si es que ella no la hubiesen desafuerado, el proceso de la querella por injurias con publicidad no hubiese podido seguir adelante. Ahora recién el proceso está partiendo con este desafuero que la va a tener fuera de la Cámara de Diputadas y Diputados al menos un par de meses. Kevin, hablemos de las polémicas en torno a esta noticia, porque hay harta polémica. Obviamente la principal es lo que señala, ¿cierto?, la doctora Cordero. Pero también la crítica que se hace, por un lado, a los partidos de a quienes llevan como candidato, y por otro, la crítica profunda también que se ha hecho a Renovación Nacional, no solamente por llevarla, sino que también porque señalaron en algún minuto, de manera relativizaron, uno podría decir, lo que ella dijo ahí, y incluso dijeron que no era un delito, y efectivamente... Que era una simple ofensa. Exacto, y efectivamente sí podemos estar frente a un delito.
Claro, lo que pasa es que el día lunes por la tarde, cuando se conoce de este desafuero, la bancada de Renovación Nacional, a través de su jefe de bancada, que es el diputado Frank Sauerbaum, dijo, obviamente condenamos lo que dijo la diputada María Luisa Cordero, pero esto no es un delito, es solo una opinión, quizás bajándole un poquito el perfil. Y fue lo que reclamó incluso el presidente de la República a través de sus redes sociales, donde dijo que no se podía caer en este negacionismo, principalmente de la bancada de Renovación Nacional. De hecho, el presidente tomaba una noticia del diario La Tercera para hacer alusión directamente a ese grupo parlamentario. Grupo parlamentario que después le contestó no solo a través de los medios, sino que incluso con una carta diciendo que era injurioso y gratuito lo que había dicho el presidente. Algunos parlamentarios decían que el presidente se había convertido en un opinólogo de matinal, decían de esa manera, por haber realizado estos cuestionamientos a la decisión. ¿Cuál fue la decisión de la bancada de Renovación Nacional? En ningún momento quitarla de ese grupo parlamentario, en ningún momento suspenderla o sacarla de allí. ¿Cuál es el punto? La diputada María Luisa Cordero es independiente y está por el cupo de Renovación Nacional, pero no está militando en Renovación Nacional. Por lo tanto, uno diría, es más fácil incluso que la saquen. Y aquí un detalle que no se conocía hasta hace 2 días atrás. El jefe de la bancada de Renovación Nacional dijo que la propia diputada María Luisa Cordero dijo estar disponible para salir de la bancada si es que esto le estaba afectando a ese grupo. Y fue la propia bancada la que decidió mantenerla como integrante de ese grupo parlamentario, esa bancada que en términos administrativos implica, por ejemplo, la contratación de personal, de periodistas, en fin, eso es importante, por eso es importante que haya un grupo más grande. También en la conformación de las comisiones, mientras una bancada es más grande, puede tener más cupos en las comisiones, que es donde se van definiendo los proyectos de ley. De allí la importancia no perder ningún integrante de la bancada y de ahí también acá, y lo voy a decir con todas sus letras, los cálculos políticos que se hacen de mantener o sacar de su bancada a alguien en particular, en este caso a la diputada Cordero. Es importante eso, porque no es solamente un tema simbólico de decir, no compartimos contigo tus dichos, por lo tanto también te excluimos de nuestro grupo. No solamente eso, sino que también tiene una serie de repercusiones administrativas dentro de cómo se mueve el Congreso, que son... Al final del día es el teje-maneje, cómo funciona la política, sea RN, la UDI, sea el Partido Comunista, sea los que sea, siempre están con el cálculo, viendo este tipo de cosas. Es interesante, Kevin, cómo se vaya a desarrollar este juicio, porque claro, estamos hablando de algo superior, que es la manera en la cual convivimos también aquellos que hacen política, que son representantes de nosotros los ciudadanos. Nosotros los ciudadanos que solemos criticar el actuar de los políticos porque consideramos que son ineficientes, que no ponen el foco donde debe ser o que se preocupan más de temas que les convienen a ellos antes que el bienestar público, que no han sido capaces de legislar severamente para evitar situaciones como lo que está ocurriendo con el caso Convenio, por ejemplo. Por lo mismo, uno pide que también el comportamiento de aquellos que se dedican a la política, porque nadie me podría venir a decir, la doctora Cordero tampoco, que ella no es política, ella está inmersa en el mundo de la política, tienen que tener un comportamiento que debe estar por sobre lo ejemplar. Por sobre lo ejemplar. Y aquí, y como ella muy bien lo sabe, la mujer del César tiene que serlo y parecerlo. Sí, justamente, Eduardo, y acá, y tú bien lo dices, hay una crítica de la ciudadanía hacia todo el mundo político, y acá obviamente no está el dedo apuntando a la diputada María Luisa Cordero. En esta semana sí, porque es su desafuero, pero acá hay un actuar constante del Parlamento que está puesto en duda, que avanzan muy lentamente con leyes que son de vital importancia. Ya lo vemos en el caso de la reforma previsional, y no estamos diciendo que esta reforma previsional tenga que salir del Congreso, pero hace 3 gobiernos se está discutiendo la reforma previsional y no se han puesto de acuerdo. Acá en la Cámara lo vemos constantemente. Hace 2 días un parlamentario le gritaba a una bancada del frente que son flaites, o sea, con ese tipo de lenguaje. Finalmente no se va avanzando, no se va logrando los acuerdos necesarios para llegar a algún punto. Eso es clave, lo que está diciendo. Señalemos que no es la primera vez que lamentablemente la diputada María Luisa Cordero dice algo parecido. Ella fue sancionada anteriormente con el 2% de su dieta por llamar enfermo mental descompensado a Gabriel Boric, presidente de la República. Y sobre los dichos ella ha señalado que no la van a callar, porque básicamente lo que ella pretendía hacer era, no me callarán jamás, porque ella lo que decía era
que pretendía hacer una observación a raíz de algo que le habían dicho, de que Fabiola Campillay, al parecer, tendría vista por uno de sus ojos. Recordemos que ella tuvo vaciamiento ocular. Es Entonces, que no hay ni una posibilidad. sí, bueno, Y esto, mira, perdón, uno además podría ya había decir sido- tantas cosas de y que esta además ya había declaración. sido comprobado por pericias profesionales la situación en la cual está Fabiola Campillay. Es que bueno, uno puede decir tantas cosas de las declaraciones de la doctora Cordero y ahí nos vamos a algo, el nivel de falta de empatía, de maltrato, en una situación tan crítica que solo nos hace retroceder como país y no avanzar. A mí me parece súper doloroso que una diputada de la República se refiera así a una situación tan crítica y que deberíamos tener empatía y compasión por Fabiola Campillay. Me parece durísimo, pero también me parece que además no se arrepiente, como tú bien señalas, y que lo hace menos constructivo para seguir avanzando, pero me parece clave lo que dices tú, ¿Mari? Kevin, porque sabes que tenemos tantos proyectos, tantas cosas por avanzar, cualquiera diría que somos un país desarrollado, pero aquí lo único que hacemos en el último tiempo, y porque ellos hacen que así sea, es o hablar de las fundaciones, de lo que sucede, o hablar de la doctora Cordero, o vemos cómo la oposición se opone a avanzar en proyectos de ley si no sacan un ministro. Entonces, ¿sabéis qué? Polémica va a haber siempre para no avanzar, pero lo cierto es que como país no estamos avanzando en los temas esenciales. Sí, me quería agarrar solamente de lo que había dicho Eduardo y ya voy con lo que tú dices, Mari. Eduardo planteaba otras situaciones de la diputada Cordero y acá, para que la gente lo tenga claro y todos lo tengamos claro, la diputada Cordero es desaforada por estos dichos, por la situación que se produce en Radio El Conquistador el 22 de marzo sobre Fabiola Campillay, los dichos sobre Gabriel Boric, los dichos sobre el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que le costó a la oposición que la acusación constitucional se rechazara, y otros dichos, tantos dichos de la diputada Cordero contra otras personas, podrían ser objeto de otras acciones judiciales. En este caso es solo el desafuero por los dichos en contra de Fabiola Campillay, quien fue quien interpuso esa acción judicial. Si hubiese una querella por parte del ministro de Educación, ese tendría que ser un nuevo proceso de desafuero, para dejarlo claro. Y con respecto al avance, o más bien Espérate, al no espérate ahí, avance, que quiero en nuestro agregar país. algo Y acá, sí, a lo dale, que dale, tú dale. estás diciendo ahí, porque sabes que efectivamente, como tú dices, ¿cómo si es que nuestras autoridades se tratan así? Y en situaciones tan críticas, ¿cómo después le enseñamos a nuestros hijos en los colegios que no hagan bullying o que no se maltraten o a que haya respeto entre ellos, si este es el ejemplo que vemos de autoridades de nuestro país, po? Claro, y en un lugar que se llama Parlamento, donde tienen que justamente ejercer la función de conversar, cuando hemos visto a parlamentarios pegarle un combo a otros, cuando vemos tantas situaciones, es bien extraña la situación, po. Efectivamente, un ejemplo o un buen ejemplo no se está dando. Con respecto al avance o no de las cosas, María Luisa, lo hemos marcado en otros despachos. Tanto la derecha como la izquierda tienen intenciones de avanzar. El punto es que usualmente esas intenciones no van a un mismo punto que probablemente sea el bien común, y ahí nos ponemos a teorizar. Quizás algunos avanzan con sus intereses hacia un lado y el resto avanza hacia los intereses propios. Y la idea es que se empiecen a dejar de... Sí, claro, y que empiecen a mirar más bien al interés común que a los intereses propios de cada partido o sector político. Y se los he dicho en despachos anteriores, vemos acá en el Congreso cómo la pega al menos se intenta hacer. Desde la derecha proponiendo sus cosas, pero poniendo ciertas condiciones, desde la izquierda poniendo otras condiciones, pero también intentando hacer la pega. Todos intentan hacer la pega, pero insistimos, el camino también tiene que en algún momento cruzarse y dejar de tener tanta polémica y empezar Kevin, a avanzar, ¿no? ¿La senadora Campillay se ha referido al hecho? Lo hizo su abogada y ayer también tuvimos un día medio complejo acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, porque justamente cuando la senadora Campillay podía llegar al Senado, el Partido Republicano decidió anunciar una acusación constitucional contra el ministro Jackson, así que tuvimos que estar acá, pero a través de su abogada y también a través de comunicados ha asegurado la senadora Campillay que está bien lo que está avanzando, pero espera que esto finalice pronto, porque finalmente cada vez que nosotros, como medios de comunicación, que ustedes en su casa
que en redes sociales se habla de este tema, lo que sucede es que hay una víctima que se está revictimizando, que está teniendo que volver a vivir Claro. absolutamente todo el proceso del dolor que vivió la senadora Campillay, y por lo tanto ella pide que este proceso ya tome su rumbo, se finalice, probablemente, ayer lo decía el jefe de bancada de RN, probablemente esto termine en una multa y en una petición de disculpas públicas desde la diputada Cordero hacia la senadora Campillay. Probablemente en eso finalice, y desde el equipo legal de la senadora Campillay piden que esto termine lo antes posible. Ahí nada más. hay una cosita bien interesante, claro. Es difícil cuando se llega a la justicia establecer el ánimo de la injuria o de la, bueno, en la calumnia hay una constatación, hay una imputación de un delito. Yo te digo, tú, Mari, que eras ladrona de banco, no sé qué, entonces, bueno, ok, vamos a la justicia y yo tengo que demostrar que tú eras ladrona de banco. Pero distinto es que si te digo algo que es una opinión, como dice ella, o algo que a ti te parece una afrenta. Eso es difícil de probar en tribunal y generalmente terminan con la solicitud de disculpas públicas, donde yo me excuso por lo que dije y eventualmente alguna multa, a veces son a beneficio del trabajo social también, ese tipo de cosas que se va dando. Es difícil que eso avance, pero es bueno entender que esto le puede pasar a cualquiera. Hoy día las redes sociales nos tienen acostumbrados a que podemos decir lo que quisiéramos en el anonimato, la impunidad, en la cobardía. Yo te puedo tratar de la peor manera, a ti, a cualquiera, sea una persona conocida o no, y me escudo porque soy un personaje que creo, doy mi cuenta, pero es difícil llegar a mí. En el mundo real, que es el mundo que nos compete a ti, a mí y a todos, todas nuestras acciones tienen acompañado una reacción, y uno tiene que hacerse responsable de esa reacción. Todo tiene así. Si a usted lo pueden llevar a la justicia por dichos de esa naturaleza, como no es parlamentario no tiene que pasar por el desafuero primero, pero es bueno entender que todo tiene una reacción. La justicia establecerá si era una simple opinión o si había un ánimo de injuria, de calumnia y sancionará. Pero es bueno entender que en una sociedad necesitamos mantener un estándar mínimo de respeto entre todos. Yo creo que a María Luisa Cordero, la doctora Cordero, a quien conozco bastante, he trabajado con ella, trabajé con ella en la radio, hemos compartido set de televisión, la conozco harto, y si bien hemos estado distanciados y peleados muy fuertemente, no puedo desconocer que la conozco durante años. Yo creo que lo mismo que uno le aplaudía a ella, que era la capacidad de no entrar en ese plano laxo chileno, como de decir apropiación indebida cuando la persona estaba robando. Acá decimos apropiación indebida. Ella decía, no, robaba. Esa misma brillantez para decir las cosas por su nombre, yo creo que le termina pasando una mala jugada porque se sobregira, se pasa a tres pueblos. ¿Cómo era, por ejemplo? Y confunde una expresión de una observación con lo que ella podría ser como médico y lo que podría ser también una situación dolorosa como la situación Pero de tú la que senadora trabajaste harto Campillay. con ella, ¿cómo era trabajar con la doctora Cordero? Yo lo he dicho siempre, hay dos maneras de conocer a la doctora Cordero. Cuando pasas la barrera donde ella ya lo ha dicho, no estoy cometiendo ninguna infidencia, donde ella se siente atacada y ella es muy desconfiada porque siente que el mundo la ataca, tiene una sensación de estar constantemente atacada y por eso ella, antes de que tú le digas nada, te pega un combo como para defenderse previamente. Cuando uno pasa eso, uno conoce a una mujer que es una madre, que es muy preocupada, que anda siempre tejiendo y te regala unas cositas y está pendiente de los demás. En la red era conocida que ella iba y en las celebraciones de fiesta le entregaba un billete a cada uno de los que estaban en el set, y les tiraba un billetito como un aguinaldo y así y muy preocupada de ayudar a otro, y tiene ese lado que es menos conocido porque se eclipsa justamente con este otro donde es desbocada, donde dice cosas que no corresponden o quizás cuestiones que podrías pensarla y sentirla pero no tienes para qué decirla porque pueden ser dolorosos para terceros. ¿Y tú por qué te peleabas con ella, por ejemplo? Porque no pensamos igual, evidentemente, tenemos pensamientos absolutamente distintos. Entonces, cuando yo representaba mi opinión, mi pensamiento, entrábamos en conflicto y las discusiones como se dan en un grupo de personas que se respetan, porque yo la respeto a ella y ella me respetaba a mí, me logré ganar su respeto, van creciendo a veces y a veces implicaba que nos dejamos de hablar y ella también a veces Pero ¿se dejaban de hablar por pensar distinto? No, yo con la doctora Cordero me peleé porque ella se me da lata como volver a tocar el tema porque ella vino al programa y vino al Buenas noches a todos y ella me ofreció disculpas por lo que ocurrió. Pero lo voy a contar porque me lo estás preguntando.
Yo tuve un problema grave con la doctora Cordero en la radio El Conquistador, en la última vez que yo estuve muchos años en Radio El Conquistador en distintos momentos, y en el último momento volví a trabajar con ella en esa radio y tuvimos un problema a propósito de una situación con una entrevista que se hizo en Mentiras Verdaderas. Cuento la historia completa. La doctora Cordero por pandemia hacía el programa desde su casa y nosotros mandábamos un equipo de televisión a su casa, un periodista, un camarógrafo, sonidista, y yo estaba en el estudio haciendo el programa. En la pauta parece que llegó una carta, que le mandaban muchas cartas. La doctora Cordero tiene muchos seguidores. O sea, ella salió electa por votación popular. Ahí hubo mucha gente que votó por ella. 20.000 personas, como decía Kevin. Dentro de los contextos de una elección es harta gente. Recordemos que Sí, ella incluso mucha gente. pudo haber estado en el Consejo Constituyente porque por votos le correspondía. Por la paridad quedó fuera. Pero está lo mismo. Le llegaban muchas cartas. Y entre ellos había una carta de un sobrino. Entonces yo le digo a Mauro Parra, que era el editor del programa, el productor ejecutivo, el pablete de aquí, le digo, Mauro, aquí dice que hay una carta de un sobrino. ¿Podemos chequear que sea efectivamente la carta de un sobrino para no cagarla? Sí, claro. Y le piden al periodista que está allá con ella, oye, hay una carta, pregúntale si conoce a ese sobrino, etc. Le lee la carta. Bueno, vamos al aire, yo le leo la carta, oye, tu sobrino te manda esa carta, comentario, ni un problema. Al programa siguiente en la radio, ella me dice al aire que está muy molesta conmigo, ofendida conmigo, porque yo le hice una encerrona con una carta que no sabe de dónde salió. Y es más, que yo había revelado públicamente la mala relación que tenía con su hermana. Entonces yo, todo esto al aire, digo, a ver, para. Al aire le digo, yo personalmente pedí que te leyeran la carta antes y que te preguntaran si era tu sobrino. Y el periodista me dice que efectivamente tú le dijiste que sí era tu sobrino, el hijo de tu hermana, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, eso es lo que me dijeron a mí. Y él me dice, no, a mí nadie me ha dicho nada, ni nada. Yo, complicado con esta situación, pongo freno, llamo al canal, vamos a la pausa, llamo al canal y digo, oye, nos mintió el periodista, no le leyó la carta, me ha hecho hacer el ridículo, estamos en una mala situación, necesito que nos juntemos con el periodista a la brevedad para aclarar este asunto. Y pido una reunión con el periodista, con el editor y conmigo. Me llama de vuelta el productor y me dice, acabo de hablar con el periodista y me dice que sí se la leyó. Yo digo, María Luisa, me dice el periodista que sí te la leyó. Me dice, no, a mí nadie me leyó nada. Y el camarógrafo que estaba ahí dice, no, si yo vi que le leyeron la carta. Le digo, María Luisa, ¿te leyeron la carta? Me dice, sí, no sé. Reculó y reconoció que efectivamente le habían leído la carta. Me dice, pero además tú contaste la historia de mi hermana y eso era un secreto que yo te conté a ti. Imagínate, y esto es lo que me dice al aire, imagínate que yo contara por qué te separaste. Yo escucho eso y le digo, perdón, pero si tú dices eso, lo que tú estás diciendo al aire, ¿qué podría pensar la gente? Que nos separamos por millones de motivos. Sí, y siempre uno se imagina lo peor. Y lo peor. Y la verdad es que nada de eso había ocurrido. Yo había contado más de una oportunidad en entrevista que nos habíamos separado porque los dos queríamos ser felices y queríamos ir por distintos caminos. Y tanto Mónica, mi ex mujer, mira, a las cosas que estoy llegando, tener que contar para contextualizar la historia. Tanto Mónica, mi mujer, mi ex mujer, como yo queríamos ser felices, pero no íbamos a ser felices juntos. Y ahora somos felices. Ella con su marido, con sus hijos, y yo con mi mujer y con mi hija. Y todo bien, y nos llevamos súper bien. No hay problema con eso. Pero si dice eso, queda una sensación de que aquí había pasado algo heavy, algo potente. Entonces le digo, por favor, no digas eso, porque la sensación que está quedando es que aquí pasaron quizás qué cosas. Y no es el tema. Y por lo demás, lo de tú y tu hermana, tú lo has dicho. Tuviste entrevistas a Tonka contando esto. Y googleé rápidamente, salió en las últimas noticias que tú te llevabas mal con tu hermana. No he contado nada que tú me hayas contado. Que no se sepa, claro. Ella a mí muchas veces me contaba cosas que quedaban en el secreto de la amistad. Así como yo te cuento cosas a ti y tú me cuentas cosas a mí que quedan solo entre nosotros y que no compartimos al aire. En ese contexto. Bueno, a raíz de ese incidente, yo salgo del programa y me voy a donde el gerente y renuncio. Le digo, yo no puedo seguir así. No puedo seguir porque esto que ha pasado para mí es un incidente demasiado grave. Pone en jaque la credibilidad mía, la credibilidad del programa, la relación que tengo con María Luisa. Yo no puedo seguir trabajando así. Bueno, me voy. Al otro día me llama la doctora y me dice, no, tú no renuncias, yo me voy. Le digo, si tú te quieres ir, hazlo. Pero yo ya me fui, yo no vuelvo más. Se acabó para mí esto. Chao. Porque fue demasiado grave. Pero nos teníamos que seguir viendo televisión. Que para mí no hay problema, porque yo me considero profesional y he estado no una,
sino que 1000 veces con gente que no soporto compartiendo un set. Yo creo que nadie se ha dado cuenta. Por ejemplo, ahora. No, no, no. No, no, no. No, pero lo he hecho muchas veces porque soy profesional, no soy cínico, soy profesional y esa persona que está sentada frente a mí, que puede que también me deteste, pero ambos estamos cumpliendo roles. No es una relación social, no está en mi casa, no. Personas con las cuales yo no comparto pensamientos, que detesto a lo mejor la mirada que tienen del mundo, lo que han hecho o van a hacer, me da lo mismo. Estoy en un rol instalado por un medio de comunicación y tengo que cumplir mi pega. En eso yo me considero absolutamente profesional y a prueba de balas con eso. Jamás arrugaría la nariz. Bueno, renuncio todo. Y por eso nos distanciamos, nos peleamos y dejamos de hablar. Yo la veía al aire, hablábamos al aire y luego no hablábamos más. ¿Por qué te digo eso? Porque nosotros hablábamos frecuentemente, teníamos una relación. Muchas veces a fiestas de gente del canal yo la pasaba a buscar. André me instaba muchas veces a que ese era un vínculo que podíamos mantener. En pandemia María Luisa estaba sola, sus hijos viven lejos. Bueno. Y nos distanciamos. Yo creo que han sido 3 años. Ella una vez me trató también de piojo resucitado, después me ofreció disculpas en Canal 13. ¿Pero cómo te dice eso? Porque yo la conozco, yo sé que ella lo dice desde un lado que yo sé de qué lado lo dice. Pero bueno, ese tipo de cosas a mí me molestaban, pero yo lo entendía. Pero este incidente... No, bueno, porque tú tienes mucho humor también, pero puede dolerle no, pero un montón a alguien. No me lo dijo con humor. Me lo dijo que estaba molesta porque según ella yo tenía un auto mejor. Bueno, da lo mismo. La cosa es que, independientemente de eso, que me dijera ojo resultado todo, yo por ella guardo, más allá de que estemos distanciados, guardo un cariño especial porque ella me ayudó mucho cuando mi papá estaba enfermo. Y porque tiene esa parte humana que ojalá fuera la que primara en ella, más que esta otra parte. Entonces, esa parte yo no la puedo desconocer. Yo la viví con ella. Mi papá estaba enferma, ella me ayudó mucho con temas médicos, todo lo demás. Ella con el ojo que tiene, porque tiene un ojo clínico que de verdad es seca. Un día que yo le mostré una foto de Alma, me dijo, pregúntale al doctor por esto. Solo con ver una foto. Fuimos al control de niños sanos, le dije, oiga doctor, ¿y eso? Me dijo, Y Alma efectivamente tenía una situación en una de sus piernas, que fue vista a tiempo, que nadie había visto, los especialistas no habían visto, y ella con una foto fue capaz de verla. Ese tipo de cosas, yo jamás voy a dejar de tener gratitud en mi corazón para con ella por eso. Yo en lo personal, no tiene nada que ver con su actuar político. Con ella hemos estado distanciados, como te decía, casi prácticamente 4 años, hasta que ella vino al programa, me ofreció disculpas, etc. Tampoco hemos vuelto a hablar después de eso, pero ella tuvo ese gesto que yo también valoro al final del día. ¿Por qué cuento toda esta historia a propósito de lo que tú me preguntabas de por qué estábamos distanciados? Porque no quiero desconocer que trabajé con ella, que le tengo ese espacio de respeto y cariño en mi corazón, pero también entiendo que mucho del actuar público de la doctora Cordero lamentablemente tiene que ver con ofensas. Ha ofendido a gente que yo respeto, como el propio Kevin Felgueras. Ha ofendido a Kevin, no me acuerdo nada. Sí, con Kevin tuvo una situación donde también lo ofendió. No es necesario que entremos en el detalle de lo que te dijo Kevin, pero lo quiero decir públicamente porque a Kevin también le tengo mucho cariño. A Kevin lo conozco hace muchos años de la radio. Creo que cuando tú eras estudiante, Kevin, y fuiste alguna vez a 3x3 a verme en condición de estudiante, y le tengo mucho cariño y aprecio también profesional. Entonces, ¿a qué voy con esto? Las personas no son buenas ni malas 24 horas al día. Tienen matices, pero lamentablemente las cosas malas son las que te condenan. Tú puedes haber sido la mejor persona del mundo, pero si hiciste algo malo, es por eso malo que se te va a condenar. Y esto tiene que ser una lección, tiene que ser una enseñanza para que entendamos también lo que significa el trato hacia los demás y el respeto. Podemos decir las cosas, podemos decir lo que sentimos, pero hay un marco de respeto que tenemos que aprender a tener y a manejarnos con eso, porque de otra manera no vamos a nunca avanzar, porque nos vamos a quedar en esto, nos vamos a quedar en la minucia del agravio, de la ofensa, de la injuria, de la calumnia, y no vamos a avanzar en lo realmente necesario. Y es muy grave, si es que aquí, Kevin, y bueno, tú lo has vivido muy de cerca en el Congreso y en el día a día, lo que aquí dijo es muy grave la doctora Cordero, que bueno, obviamente, y tú la tratas en su totalidad, porque efectivamente los seres humanos tenemos cosas buenas y malas y todo, pero es que aquí se caen cosas muy graves, siendo
siendo diputada de la República. Así es que eso es lo que duele, porque no es cualquier persona ni en calidad de cualquier persona la que lo dice, pues lo dice en calidad de parlamentaria, con una compañera, y una calumnia o una injuria es muy fuerte, pues sobre todo cuando estamos hablando de un ser humano que perdió la vista. Así es que eso a mí me parece muy cruel. Claro, y ahí solamente, a ver, no la quiero dejar pasar. La senadora Fabiola Campillay no perdió la vista, le quitaron la vista. Que ahí creo que hay que marcar ese matiz. A ella le lanzaron una bomba lacrimógena, hay una persona que está condenada por esa situación, o sea, se la quitaron. Desde el otro punto de vista, y sobre el tema de la responsabilidad de los dichos de los parlamentarios, esta semana se tiene que resolver algo que dijo el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez. Y para ponerlo desde el otro lado, para que en redes sociales no digan, no, es que son de un solo que esto lado. es transversal. Miren lo que pasó con Diego Ibáñez, que en una entrevista en Canal 24 Horas, conversando con Iván Núñez, él dijo que Juan Sutil había entregado platas a ciertos parlamentarios para que votaran de cierta manera. En esa misma entrevista, y ahí quizás el matiz, en esa misma entrevista Iván Núñez le replica a Diego Ibáñez para entender si estaba imputando ese delito, y Diego Ibáñez explica que no, él cree que por la cercanía política, finalmente a través del financiamiento correcto de las campañas políticas pudo haber un cruce de intereses, pero que no se habían comprado votos ni ninguna de esas cosas. De todas maneras, Juan Sutil lo que hizo fue querellarse contra Diego Ibáñez, y esta semana debe resolverse el desafuero del presidente de un partido político. Por lo mismo, y entendiendo a Diego Ibáñez y a la diputada María Luisa Cordero, los políticos, pero también, y ahí me sumo al llamado de Eduardo, todos tenemos que cuidar un poquito el tono, el lenguaje en las redes sociales, que uno ve que inventan tantas cosas. Bueno, hay que entender que estamos viviendo en sociedad y de repente nosotros también tenemos que apaciguar un poquito los ánimos. Y lo último que quiero también hacer de repente un tironcito de oreja es a nosotros mismos, a los medios de comunicación, donde permitimos no solamente que se digan esas cosas, sino que les seguimos dando el mismo espacio. Y tú bien marcabas, yo no voy a entrar en detalles, Eduardo, tú entenderás por qué. Por supuesto. Pero la diputada María Luisa Cordero dijo cosas sobre mí en ese mismo lugar donde después dijo cosas del presidente Gabriel Boric y de la senadora Fabiola Campillay, razón por la cual hoy está desaforada. Es el mismo espacio, es el mismo programa, es la misma radio, una radio donde incluso hay un periodista que la está escuchando y que no dice nada. Creo que también tenemos que tener la capacidad nosotros de poder decir algo cuando las cosas no están bien. Y si la vamos a mantener en ese espacio, que pueda tener su derecho a decir y nosotros también a replicar como periodistas y profesionales de las comunicaciones. Sí. Pero este es un tirón de oreja para todo en general. O sea, nosotros también tenemos que estar atentos a que eso no ocurra y a de repente poner la pelota al piso y decir, vamos a calmarnos. Quiero Como diría el meme. recoger eso que dices tú, por ejemplo, de Diego Ibáñez, que es un muchacho joven, presidente de un partido político, parlamentario, y que hace algo que hacen muchos los políticos, que es dejarla ahí. Cuando él dice, no, que Juan Sutil le pagó, porque lo que dice eso, y después dice, no, yo creo que... Pero cuando tú te quedas con una frase así al voleo, ese tipo de cosas van generando algo en la opinión pública. Eso va quedando y va permeando. Alguien lo escucha y dice, no, si le paga, si se sabe ya que Juan Sutil le paga. Bueno, si alguien, un funcionario público, tiene conocimiento de un delito, que en este caso es cohecho, tiene la obligación de denunciarlo, no de ir a una entrevista a decirlo. Tiene la obligación legal, cualquier funcionario público tiene la obligación legal de denunciar ante la justicia, ante los tribunales, ante las policías, la ocurrencia de un delito. En este caso, el diputado Ibáñez comete un error grave al imputar un delito, sea Juan Sutil o sea quien sea, no es una defensa a Juan Sutil, es al hecho, es al fondo, la responsabilidad de la investidura de parlamentario, la responsabilidad, hoy día se ocupa esto de habitar los cargos, una expresión que yo no termino de entender, de habitar, no, tú eres hoy día un parlamentario, respeta ese cargo de parlamentario con lo que dices, con lo que haces. No puede ser la política simplemente una herramienta para, a través de una frasecita, de un dicho, de un golpecito para esto, obtener algún dividendo político. La política debe preocuparse del bien común de la gente y no solamente estar preocupado del bien común del partido político, de la fundación o de quien sea.
Yo creo que hay algo mucho más de fondo, que tiene que ser más sagrado, Bueno, y ahí- yo creo, para el ejercicio de la política. Y ahí, Eduardo, solamente para cerrar, hay que también tener la responsabilidad en lo que se dice y lo que no se dice. O sea, lo que tú dices con respecto a el caso Fundaciones, cómo nació el caso Fundaciones, el caso Convenios, con la diputada Catalina Pérez, que dijo: yo no tenía idea de esta situación, y a medida que se fueron conociendo los hechos, quizás esa versión fue cambiando. La política tiene que ser, por cierto, responsable, hacerse cargo de las situaciones y no estar siempre reaccionando, que es algo que he visto en estos 10 años que me ha tocado estar acá en el Congreso, que es la política muy reactiva y no propositiva. No Exactamente. se Y un hacen electorado- cargo Sí, de uno lo echa tapar de los menos. baches antes de que alguien tenga un accidente, Y digamos. en ese un bache. electorado también que no sea tan frágil de memoria, que recuerde este tipo de cosas. Hoy día, esta arqueología de redes sociales donde te sacan una declaración, hoy día estamos viendo una declaración que en su momento hizo la diputada cuestionada hoy día por el caso Convenio, donde decía nunca más los abusos, no sé qué, y después resulta que ella está Era la involucrada, primera en investigada. estar involucrada, claro. Por eso hay que estar alerta a ese tipo de cosas que... Kevin, muchas gracias por esta información que nos entregas y un contexto Ya. de todo lo que está sucediendo en el Congreso. Por supuesto, vamos a seguir hablando porque todavía queda tanto que conversar acerca de esto y cómo va evolucionando en temas políticos. Te mandamos un abrazo desde acá al Congreso. Ya, pues. Gracias, Kevin. Un abrazo para ustedes. Oye, Cuídense. antes Chao, de ir chao. con Simón, Chao, alcanzo a contar una breve anécdota, muy breve, a propósito de los años que... Cuando llegué a trabajar a la radio El Conquistador, y yo trabajaba en la radio para ti, que es radio hermana, y me dicen, oye, hay un proyecto para trabajar con la doctora Cordero. Y la doctora Cordero, bueno, pero entramos en buena onda porque resulta que ambos habíamos ido al cementerio a ver a nuestros respectivos. Yo había ido a ver a mi mamá y había a ver a sus papás que estaban ahí, entonces como que partimos una buena onda. Mi rol era justamente tener cuidado y matizar los dichos de la de la doctora Cordero, por si decía algo, para evitar algún tipo de sanción. Y la primera sanción que le llegó al programa fue por un dicho mío, no de la doctora Cordero, porque yo compré, que era como, ¿a qué te trajimos? Y resulta que la primera fue un caso que empezó a escalar. Yo me había comprado un computador, en una época uno mandaba a armar los computadores de acuerdo a las necesidades, y mandé a armar este computador en una empresa que te da la posibilidad de pagar con 6 cheques. Y fui y armé un computador rico para poder trabajar en mi casa, me gustaba editar y todo lo demás. Y me llego con un computador orgulloso, mi primer computador propio, no sé qué. Y 6 cheques, ahí están los 6 cheques. Y un día me llaman del banco y me dicen, oye, aquí hay 6 cheques cobrados por... Oye, ¿cómo los cobraron todos? Sí, estos gallos los tiraron todos y me dejó un forado. Tuve que recurrir a tarjetas de crédito y eso empieza a caer como la ficha del dominó. Pues, me quedó el hoyo aquí para cubrir esos cheques, tuve que sacar plata acá, la línea de crédito, después estuve mucho tiempo metido en un hoyo financiero grande. Entonces me molestó eso y yo contesto al aire, esta historia, y dije, no crean más en esta empresa que se llama tal y tal, el dueño es tal y tal, y un sinvergüenza que... Resulta que el tal y tal era sobrino de un juez de la Corte Suprema. ¡Oh! Y como en Chile no hay pituto igual, pero el hecho, oye, mi tío está... Bueno, nos llegó querían las penas del infierno para mí, que me metieran preso, que me quemaran en la plaza, que había mancillado la honra de la familia. Bueno, quería que en 2 páginas del Mercurio pusiéramos una declaración pública como retractándome la radio y yo diciendo que no, que este señor era impoluto, que esta empresa era lo mejor que había. Bueno, la cosa es que obviamente eso no ocurrió. A mí me llegó una sanción del Comité de Ética de los Medios de Comunicación por mis dichos y todo lo demás, pero fue heavy. Pero me dio risa porque al final... El primero sancionado fue tú. Una sola, me dijeron, una sola cosa te pedí. Cuidar a la doctora Cordero. ¿Y qué haces tú? El que primero se la manda. Sin embargo, seguí trabajando y yo agradezco ahí a los ejecutivos del Conquistador que estuve más de 10 años ahí trabajando. Mira, qué bueno.